Esperando que todos y todas se encuentren muy bien, en esta sesión abordaremos el tema mecanismos de acceso a la justicia, coherente con la Unidad 2, Justicia y Derechos Humanos, y cuyo objetivo es conocer los mecanismos de acceso a la justicia y las características del Poder Judicial chileno. A nivel internacional, el organismo más importante que vela por la protección de los derechos humanos es la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que depende de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y desde septiembre del año 2018, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es la expresidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet. Ahora, es importante señalar que es este mismo organismo quien establece cuándo se realiza una violación de los derechos humanos. Y por tanto, se plantea que una violación de los derechos humanos tiene lugar cuando un Estado incumple, es decir, pasa a llevar las obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación, o sea, cuando comete actos de omisión, cuando no garantiza el desarrollo de los individuos, de los grupos, de las minorías, etcétera, ¿cierto? Y por tanto, ahí velan todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. ¿Qué instituciones atienden los casos de violaciones a los derechos humanos? A nivel local, es decir, a nivel nacional, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, el INDH, que se hizo reconocible a nivel local, a nivel nacional, por todos nosotros, desde el estallido social de octubre del año pasado, cuando empezamos a ver que cada vez que había marchas o manifestaciones, estaban estas personas con estas chaquetas de color amarillo, tomando testimonios, filmando, tomando fotografías, registrando notas y apuntes y viendo cómo se desenvolvían las situaciones. O sea, la idea ahí es velar, obviamente, por la protección de los individuos y de las personas. Y acá vemos la imagen de el señor Sergio Mico, que él, este caballero que estoy marcando acá, que es el actual director del INDH. En América Latina, es decir, a nivel continental, existen dos organismos. El primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se hace cargo, en este caso, toma casos que provienen de los países miembros de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que a su vez depende de la ONU, cuando un caso no se, por distintas razones, no es resuelto en el país de origen. Por ejemplo, si hay un caso que compete a una violación de derechos humanos y que viene desde Chile, ¿ya? Y en Chile ya no tiene mayor resolución o el ordenamiento jurídico de Chile no resuelve satisfactoriamente para las víctimas una situación, ahí recién interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta cuando resuelve algo le da instrucciones al país, le dice, mire, ustedes tienen que hacer esto y tienen que obedecerlo. Y si ya el país, el Estado, no cumple, ahí recién interviene un siguiente organismo, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene carácter resolutivo, bueno, como todas las cortes, que sea una corte significa que es un tribunal de justicia, pero que se especializa en el tema de los derechos humanos. Está conformado por siete, en este caso, siete integrantes, siete jueces, siete miembros, que son de distintos países dentro del contexto latinoamericano, y cuando ellos resuelven algo, esa resolución, ojo, tiene que ser respetada no por los individuos, sino que por el país que está presentando o elevando un caso. Es decir, acá, voy a seguir tirando líneas, es decir, acá cuando ellos resuelven o le dan una orden resolutiva, estaría, por ejemplo, Chile, el quien debiera obedecer lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, las sanciones aquí no van hacia los individuos, sino que van efectivamente hacia los estados, es decir, hacia los países. Y a nivel internacional, a nivel mundial, existe la Corte Penal Internacional de los Derechos Humanos, que en este caso obviamente es ya el Tribunal
más importante a nivel mundial sobre todo. Aquí tenemos obviamente el logo. Y ellos ya resuelven casos que atentan en contra ya de, por ejemplo, lo que se llaman casos de lesa humanidad, es decir, casos en los cuales, por ejemplo, un Estado, un grupo de personas, un partido político, etcétera, ha violentado, ha pasado a llevar, ha asesinado, ha maltratado, ha vejado los derechos de individuos que conforman parte de razas, etnias, religiones, etcétera, y ellos son los que elevan y los que llevan esos casos. Y obviamente uno de los más emblemáticos a nivel mundial, símbolo de todos los vejámenes, es el genocidio judío o el holocausto judío, que por tanto fue la persecución y matanza de las personas, los individuos de la etnia judía en el contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y obviamente protagonizada por la persecución de los nazis hacia esta persona. ¿Cómo la justicia chilena protege nuestros derechos? Bueno, yo creo que la manera más fácil de explicarlo es colocándonos en una situación o en un caso y pensar qué ocurriría si te vulneran un derecho constitucional y qué podrías hacer en esa situación. Bueno, algunos de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución vigente, la de 1980, pueden ser protegidos por la vía de dos mecanismos: una acción o recurso de protección y una acción o recurso de amparo. En general, estos se presentan ante la Corte de Apelaciones del territorio jurisdiccional al que pertenece el afectado, y son procedimientos gratuitos que pueden interponer las personas sin necesidad de un abogado. Así que es importante saber aquello. A continuación, vamos a ver en detalle en qué consiste todo el recurso de protección y esto el recurso de amparo. ¿Cuándo procede presentar una acción o recurso de protección? Cuando es pertinente hacerlo, ya. Cuando por causa de actos u omisiones, es decir, cosas que se hayan hecho o cosas que no se hayan hecho y que sean arbitrarias o ilegales, es decir, que contradigan, en este caso, a la ley o la Constitución, y se sufra de privación, es decir, se quite algo, se perturbe o se amenace en el ejercicio de los derechos o garantías mencionados, dice en el artículo 20 de la Constitución Política vigente. Aquí no vamos a entrar a detallar todos aquellos, pero en realidad este artículo 20 a su vez se basa en lo que establece el artículo 19, y en este artículo 19 aparece un listado de los principales derechos y deberes de los ciudadanos, y ahí están, obviamente, algunos como el derecho a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la justicia, etcétera, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etcétera. Y de acuerdo a lo que establece, por tanto, el artículo 20, algunos de estos derechos son sujetos de protección. Como por ejemplo el último que yo acabo de mencionar, esto de el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En ese caso, se podría elevar un recurso de protección. Cuando procede presentar una acción o un recurso de amparo, bueno, aquí fácilmente esto es identificable, vemos en la imagen las personas que están tras las rejas, por tanto, encarcelados. Y obviamente, cuando un individuo que estando arrestado, detenido o preso, es decir, ya privado de su libertad, puede sufrir cualquier privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual según la Constitución o las leyes. Por tanto, una persona que está privada de libertad, está siendo procesado o ya ha sido procesado, ya se le aplica una condena y está cumpliendo su presidio dentro de un recinto penal, también es sujeto de derechos, también tiene que ser tratado como un individuo poseedor de derechos, como un sujeto de derechos. Por tanto, ¿puede una persona
por más mala que sea y por más grave que haya cometido un delito, también puede ser pasado de llevar y también puede elevar un recurso de amparo al Estado para que investigue, sancione a quienes lo hayan pasado a llevar o en este caso incluso lo proteja. Bien, vamos aquí con un caso más que práctico. Si te toman detenido, ¿qué derechos tienes? Aquí da lo mismo la razón o la causal. Lo primero, a ser tratado como inocente. No te pueden decir nada. Lo segundo, a que se te informe, en este caso, de manera específica y clara acerca de los hechos imputados, es decir, lo que se te está, por lo que se te está de alguna manera culpando, y los derechos constitucionales que tienes. También, en este caso, tienes el derecho a ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la misma investigación. Y puedes solicitar también de los fiscales que las diligencias, es decir, los trámites que hagan, que la investigación estén destinadas a desvirtuar las imputaciones que se te formularen, ¿no? Es decir, de alguna manera demostrar tu inocencia. También tendrías el derecho a entrevistarte privadamente con tu abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención, el que solo contemplará las restricciones necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto. Y por último, a tener a tus expensas las comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en que te encontrares. Por su parte, el Código Penal chileno establece en su artículo 1 que un delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Es importante señalar también que en nuestro país el Ministerio Público, o también conocido como Fiscalía, es la institución responsable de investigar los delitos y de proteger a las víctimas y a los testigos. En caso que tú seas la víctima de un delito, tú puedes denunciarlo. Y para hacerlo, por ejemplo, el primer paso es recurrir a la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile. Ellos reciben todo tipo de denuncias, este es el paso 1, ¿cierto? Y las notifica al Ministerio Público, que sería en este caso el paso 2, Ministerio Público o la Fiscalía, como vemos acá. El Ministerio Público, la Fiscalía, por tanto, es la institución que determina las acciones a seguir. El trámite es gratuito y se debe presentar única y exclusivamente la cédula de identidad, es decir, tu carnet de identidad. Si tienes menos de 18 años o posees algún impedimento físico o mental, debe ser acompañado por tu tutor legal, en este caso, tu padre o tu madre. Si eres obviamente mayor de edad, solamente requieres de tu cédula de identidad vigente para hacer la denuncia. El sistema judicial chileno es el encargado de administrar la justicia en nuestro país. Por tanto, responde al tercer poder del Estado, que es obviamente el judicial. Vamos a presentar a continuación una infografía que nos muestra de qué manera se estructura este sistema judicial en nuestro país. Como vemos acá, a grosso modo y a grandes rasgos, se estructura como en 3 niveles o en 3 grandes partes. Vamos a partir con el máximo tribunal de justicia de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia. Es el tribunal más alto existente en nuestro país, como vemos acá. Es un órgano colegiado. Colegiado significa que está conformado por más de 3 miembros. En realidad está integrado por 21 ministros. Estos ministros, chicos, no tienen nada que ver con los ministros que forman parte del Poder Ejecutivo, es decir, no tienen nada que ver como con el ministro de Educación, de Salud, no. En el fondo son jueces,
ya que forman parte de la Corte Suprema de Justicia. Y como dice acá, puede funcionar en pleno, es decir, todo junto, o dividido en 4 salas: civil, penal, constitucional y laboral. Es decir, de temas civiles, como por ejemplo lo que tiene que ver a lo mejor con divorcios, con robos, con hurto; lo penal, que a lo mejor tiene que ver con homicidio; lo constitucional, cuando se pasa a llevar alguna norma que establece la Constitución; y lo laboral, que tiene que ver con temas del trabajo. Su jurisdicción, es decir, el poder que tiene, abarca todo el territorio nacional. Entonces le vamos a colocar un número 1 para que ustedes sepan que es el que está en la cúspide, por tanto, de esta pirámide jerárquica. En segundo lugar, tenemos acá las cortes de apelaciones o tribunales de apelaciones. Primero vamos a explicar el término. Cuando nosotros hablamos de apelaciones viene el verbo apelar, que es como pedir una segunda instancia, una segunda revisión. Jerárquicamente, como podemos observar, están por debajo de la Corte Suprema, ¿cierto? Se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional, como vemos acá, y son un total de 17 a lo largo de todo el país. Su labor, como dice, es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. En el caso de las Cortes de Apelación se ubican ciertos juzgados, que son los que vienen en tercer lugar, como vemos nosotros acá. Tenemos a continuación, como en la base de esta pirámide, ¿cierto? Lo que serían, por tanto, los juzgados o tribunales de primera instancia, que son 446 en todo el territorio nacional. Dice, su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por las Cortes de Apelación, es decir, dependen directamente de su superior jerárquico, que son las Cortes de Apelaciones. Y existen 7 tipos de juzgados específicos. Obviamente se especializan en ciertos temas. Los juzgados civiles, yo ya había hecho alguna mención a esto, los de letras del trabajo, de familia, juzgados de garantía, juzgados de letra de competencia común y tribunales de juicio oral en lo penal. Y anteriormente no me explayé en los últimos, es decir, en los que están en la base de la pirámide, porque aquí se los voy a presentar, pero de manera general, ya, porque la idea es que ustedes a lo mejor le tomen una foto, un pantallazo a esto, o bien lo detengan y lo transcriban en su cuadernito. Estos son los tribunales de primera instancia. Por tanto, cuando uno tiene un caso que llega a la justicia, uno no parte por la Corte Suprema ni parte por la Corte de Apelaciones. Uno llega acá primero. Entonces, aquí hablamos de que hay intervención de abogados que se especializan en distintas áreas del derecho, ¿cierto? Y dependiendo de la situación, es el tipo de juzgado que a uno se le asigna. Obviamente, por situaciones como más domésticas, los más recurrentes que a uno más le deben sonar son los juzgados de familia que vemos acá, que recibe todos los casos que tienen que ver con conflictos de adopción, de alimentos, todos los acuerdos de unión civil, divorcio, la adopción de los hijos, violencia intrafamiliar, etcétera, que son los casos a lo mejor más cercanos a lo que uno puede ver en el día a día, ¿sí? Los juzgados de letras del trabajo, ya que ahí la palabra trabajo nos da la pista de qué es lo que hacen, ¿cierto? Y que resuelven temas laborales, ¿ya? Y los que tienen que ver con también temas que vinculan, por ejemplo, a los sindicatos que tienen juicio y que están defendiendo a los trabajadores de una determinada empresa. Todo eso se ve en los juzgados de letras del trabajo. Después dice acá juzgados de letras de competencia común, especializados en cumplir los procedimientos de la ley procesal penal, ya que cómo se lleva a cabo el tema de los delitos donde hay imputados, que es lo que nosotros vemos en la sala, donde está el juez, donde está el imputado, etc. Y, a propósito, ¿por qué le dicen letras? No es que tiene que ver con las letras del abecedario, sino que de letras porque antiguamente a los jueces que dirigían los casos se les llamaban letrados, y quedó así. Los juzgados civiles, que los últimos que tenemos acá, especializados en resolver conflictos entre los individuos, casos de arriendo, de cobro de cheque, pagaré, etc.
como ya es tradicional, sinteticemos lo que aprendimos en esta sesión. Primero, se nos presentaron dos figuras legales, ¿cierto? Por una parte aparecía la del delito y por otra parte la de la violación de los derechos humanos. Con respecto a la primera, quien establece cuando estamos ante una violación de los derechos humanos, lo plantea la oficina, en este caso, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para casos de derechos humanos. Y se da cuando un Estado, es decir, cuando un país incumple sus obligaciones de garantizar, por tanto, la totalidad de esos derechos ante una persona, un grupo de personas, etc. También aprendimos que a nivel local como a nivel internacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial existen distintos organismos o cortes que se especializan, por tanto, en velar frente al tema de los derechos humanos, su protección y sus garantías. Que si un individuo ve que sus derechos son vulnerados, dependiendo del caso en particular, si uno es una persona, un ciudadano que está en situación de libertad o si uno está, por tanto, cumpliendo una condena de cárcel, puede solicitar a través de una corte de apelaciones un recurso de protección o un recurso de amparo. Una persona que es detenida, por la razón que fuere, constitucionalmente también tiene derechos que puede invocar a las autoridades competentes. Una persona detenida, por ejemplo, no debiera ser maltratado por los agentes del Estado que lo están deteniendo, ni insultarlo, ni patearlo, ni tirarle el pelo. Que la definición técnica de delito y eso lo vimos en el transcurso de la clase. ¿Y cuál es el protocolo a seguir para denunciar, por tanto, un delito ante, en este caso, las autoridades competentes, que sería la PDI, y de ahí la Fiscalía o el Ministerio Público? También aprendimos que nosotros tenemos un sistema judicial que tiene una forma piramidal muy estructurado, muy jerárquico, donde aparece como máximo tribunal de justicia la Corte Suprema, después vienen las Cortes de Apelaciones, que son varias, y después las más numerosas, que son los tribunales de primera instancia. Ojo que acá aparece la idea de segunda instancia, y cuando hablamos de segunda instancia es lo mismo que hablar de cortes de apelaciones, que toman los casos que ya vienen de una primera instancia, por tanto es como que van a revisar casos que ya habían tenido, por tanto, una resolución. Y finalmente, que sobre todo los tribunales de primera instancia y los tribunales de apelación, a su vez se especializan en temas determinados, distintos ámbitos de acción: familia, trabajo, el tema civil, el tema laboral, etc. Bien, yo entiendo que esta clase planteaba conceptos sumamente técnicos y que me imagino que han quedado muchas dudas, así que los invito, por tanto, a participar de las próximas tutorías para que allí a lo mejor nos podemos extender un poquito más respecto a algunas de estas situaciones y casos puntuales que hemos desarrollado acá de manera bastante general. Que se encuentren muy bien y estamos en contacto en una próxima oportunidad.